Muy bien, hola a todos y todas. Gracias por entrar a esta sesión. Me llamo Ben y soy el copresidente de Marshall Rock, el grupo de recuperación a largo plazo para el incendio Marshall. Les agradecemos a todos por su tiempo esta noche. Aquí podrán obtener más información de las personas en la Administración de Negocios Pequeños, la SBA por sus siglas en inglés. Así que le agradecemos al Condado de Boulder por todos los esfuerzos para organizar esta sesión. Vamos a tener la grabación disponible en Marshall Rock y el Condado de Boulder también va a publicar la grabación. Ahora le cedo la palabra a Katie Arrington del Condado de Boulder para que presente la información de la sesión de esta noche y que nos dé más información. Gracias. Gracias, Ben. Gracias a Marshall Rock por organizar esta sesión. Realmente les agradecemos por esta alianza comunitaria para tener sesiones públicas como estas. Me llamo Katie Arrington, soy la asistente de recuperación para el condado de Boulder. Probablemente han interactuado conmigo, me han visto en otras llamadas. Alex Contreras con la SBA será nuestro ponente principal. Tenemos a Dave Bowman de DOLA, que quizás también han visto en las otras sesiones de HRP. También tendremos unas diapositivas para compartir y tenemos tres otros expertos de SBA que estarán con nosotros en la llamada, incluyendo a Erika Rivera y Yolanda Stokes. Ellos podrán responder a las preguntas y compartir sus conocimientos. También estamos ofreciendo interpretación en directo de esta sesión en español. Así que si prefieren escuchar en español o si es su idioma materno, pueden ir al globo terráqueo en la parte inferior de la pantalla, pueden hacer clic en interpretación y seleccionar inglés o español. Si seleccionan español, escucharán la interpretación en tiempo directo. Quizás los ponentes pueden hablar un poco más lentamente para tener una interpretación precisa. Así que esos son los datos para esta presentación. Nos llegaron algunas preguntas con antelación del formulario de inscripción. Estas preguntas se las haremos a los ponentes al final y luego también responderemos a las preguntas que entran a través de la función de preguntas y respuestas. La sugerencia es esperar hasta el final para hacer su pregunta porque quizás responderemos a su duda durante la presentación. Así que mientras lo están escribiendo en el chat, quizás ya se comparte esa información. Vamos a responder todas las preguntas y quizás es más fácil si se centran en la presentación y hacen sus preguntas al final. Tendremos tiempo para escuchar sus preguntas y abordar sus necesidades. Y como recordatorio, no vamos a responder a preguntas de casos específicos y luego tendremos otras opciones de seguimiento después de la reunión si necesita un seguimiento específico a su caso. Ahora le cedo la palabra a Alex con la SBA y vamos a dar inicio a esta sesión. Gracias por estar aquí y gracias a la SBA por su ayuda. Y por último, claro, me gustaría agradecerle a los miembros del grupo comunitario no incorporado de Boulder County que nos dieron muchas de las preguntas que se utilizaron para esta presentación de la SBA y el proyecto de Marshall Together, porque no tendríamos esta sesión sin las contribuciones comunitarias. Así que muchas gracias a los líderes comunitarios y estamos muy agradecidos de poder colaborar con ustedes. Brevemente, quería animarlos a que utilicen la función de preguntas y respuestas cuando hagan sus preguntas. El chat solo es para las preguntas administrativas relacionadas con este webinario. Gracias. Gracias por el recordatorio. Adelante, Alex. Bueno, muchas gracias y buenas noches a todos y todas. Gracias por estar aquí con nosotros. Quisiera decir que si hablo muy rápidamente para las intérpretes, por favor avísenme, yo puedo ir más lento. Y si ustedes están viendo esta presentación,
Algo de la información del inicio quizás es información que ya han escuchado antes, pero confíen en mí, vamos a seguir avanzando y llegaremos a la fase más avanzada donde quizás ya han sido aprobados para el préstamo y están en el proceso de desembolso. Y pues vamos a abordar todos esos puntos. Y como dije, responderemos a las preguntas gracias al equipo que nos proporcionó esas preguntas con antelación, porque sí tenemos expertos de estas materias para poder abordar sus preguntas después de la presentación. Así que por favor, ténganos paciencia. Vamos a avanzar con esta presentación y estamos animados de escuchar sus preguntas al final. Vamos a ver aquí. Muy bien, todos los años la SBA proporciona millones de dólares en estos préstamos para los propietarios, los negocios y las organizaciones sin ánimo de lucro. Estos préstamos pueden ayudarle a los sobrevivientes de desastres para reparar o reemplazar las pérdidas que no estén cubiertas totalmente por el seguro o otros programas de recuperación. Estos fondos solo se pueden utilizar para las pérdidas que no estén cubiertas por otras formas de asistencia. Eso incluye el seguro o incluso otros programas de préstamos. Los préstamos se pueden utilizar para reparaciones inmobiliarias, para reemplazar la propiedad personal. Los negocios pequeños lo pueden utilizar para lesiones económicas. Los negocios también lo pueden utilizar para reemplazar el equipo, muebles u otros elementos de la propiedad empresarial. La SBA proporciona distintos tipos de préstamos. Podemos ver las categorías aquí. Tenemos los préstamos empresariales y luego los préstamos de casas, de propiedad, es decir. Así que con los negocios podemos preparar un máximo de 2 millones de dólares en préstamo para cualquier pérdida física o del capital. En cuanto a los préstamos para los hogares, podemos proporcionar hasta 200.000 dólares para reparar o reemplazar la residencia primaria y hasta un 40.000 dólares para reemplazar propiedad personal. También hay asistencia adicional disponible si es que desean tomar medidas protectivas de mitigación. Podrían recibir hasta el 20% del total de los daños verificados físicos y para los propietarios sería un límite de 200.000 dólares. Así que esto es un adicional a lo de la reparación de propiedad. Así que si recibieran lo máximo, sería esto más lo que podrían obtener para la propiedad personal. Los préstamos de desastres de la SBA tienen algunas características distintivas. Esto se ha incluido el programa para que sea accesible y flexible. Y de esta manera podemos ayudar a la recuperación de los sobrevivientes. Lo primero es que las tasas de interés son bastante bajas y yo hablaré de las tasas fijas en otra diapositiva. Los plazos son más largos para que los pagos sean bajos, suelen ser de 15 o 30 años. Creo que la mayoría de los préstamos se aprueban para 30 años y también se puede refinanciar las hipotecas existentes para un máximo de 200.000 dólares. Estos fondos también se pueden utilizar para radicarse en otra ubicación, así que a veces las personas prefieren utilizar estos fondos para reconstruir en otra ubicación y no en la misma donde sufrieron las pérdidas. Y la mitigación es otra forma de asistencia que se puede obtener a través del préstamo. Y también se puede obtener hasta 200.000 dólares para los temas de contratistas. Estas son situaciones donde quizás el contratista se fue del trabajo, quizás ya le habían pagado, pero no hicieron el trabajo que habían dicho que iban a hacer. Así que usted puede tramitar una solicitud para que aumente el préstamo y cubra estos errores por parte del contratista con un máximo de 200.000 dólares. Esto se agrega a las otras cantidades de préstamos que había mencionado antes.
Otra característica del préstamo de la SBA es que el préstamo también se puede utilizar para pagar los deducibles del seguro. Si hay propietarios que están siendo aprobados para un préstamo y el deducible es alto, el préstamo se puede utilizar para cubrir los deducibles de los préstamos. Yo mencioné antes que las tasas de interés son bajas. Para este caso, la tasa de que no hay crédito disponible por otra parte, y explicaré lo que es, era de 1,438 para los hogares, del 2,830% para los negocios y luego para las organizaciones sin ánimo de lucro era del 1,875%. Tenemos otra segunda categoría de crédito disponible por otras partes, a lo cual también se le refiere como la tasa del mercado. Y se han dado cuenta aquí de que esto va a ser más alto que el otro porcentaje. Así que aquí debemos determinar si el solicitante tiene un crédito disponible por otra parte. Esto significa que ese solicitante tiene la capacidad de financiar su propia recuperación sin tener que tomar dificultades económicas y no tienen que tener un préstamo subvencionado para poder financiarlo. Aún cumplen los requisitos para obtener el préstamo porque sufrieron estos daños, pero tienen suficientes activos disponibles y flujo de caja y también tienen un una puntuación alta de crédito. En esos casos, la persona podría utilizar sus propios activos de manera fácil o el crédito que tienen de prestamista privado, mejor dicho, para financiar su recuperación de manera razonable. Y quizás esto sea distinto a lo que ustedes saben, porque si las situaciones difieren, el crédito es mayor y pues usted es un prestamista de menor riesgo y le ofrecen una tasa más favorable. Pero para un programa federal de catástrofes realmente se basa en la necesidad. Y diría que la mayoría de préstamos que aprobamos tienen la tasa de interés más baja. Históricamente, más del 80% de los préstamos aprobados se aprueban con la tasa de interés más baja. Aquí miramos tres aspectos al momento de aprobar un préstamo. Lo primero es si la persona era propietario o es responsable legalmente de reparar en la propiedad que fue dañada, es decir, en el condado de Boulder. También miramos el historial crediticio de la persona. El solicitante debe tener un historial crediticio aceptable para la SBA y nosotros solemos mirar las historias, les decimos a las personas que no se vayan a excluir del programa porque piensan que quizás el crédito no va a ser lo suficientemente bueno. Nosotros le avisaremos si vemos algún problema con el historial crediticio y trabajaremos para explicar estos temas y luego tratar de que le den la aprobación. Y lo más importante es el pago. El solicitante debe mostrar que es capaz de pagar sus préstamos para que lo podamos aprobar. No le queremos dar un préstamo a la persona que luego no podrá pagar de vuelta. Luego veremos los requisitos de seguro. Se requiere un seguro de riesgo en todos los préstamos asegurados y se requiere por ley el seguro de inundación si la propiedad está en una zona con peligro de inundación especial. Y se requiere, por ejemplo, saber si un daño fue causado por una inundación. Este caso específico fue de incendios, así que no estamos lidiando con esta política de inundación, sino que es algo que compartimos para que todos sepan cómo es que miramos las aprobaciones y que requerimos este seguro para las inundaciones. El proceso para una aplicación es lo siguiente. El primer paso es tramitar la presentación para recibir el préstamo. Luego se registra con FEMA, lo dirigen a la SBA y completa la aplicación.
El plazo final suele ser 60 días después de la fecha de declaración y creo que se hicieron ciertas extensiones en este caso de la declaración. Y el plazo final de la aplicación es lo mismo que lo que tiene FEMA, así que suele ser lo mismo. Nosotros respetamos el plazo final de FEMA en cuanto a nuestra aplicación. Luego, para los negocios pequeños que están buscando estos préstamos económicos, la fecha son unos meses después, es decir, 9 meses después de la fecha de declaración. Una vez que recibimos la aplicación, vamos a contactar al solicitante para hacer una verificación de propiedad, lo cual se suele hacer de manera virtual. Nuestro equipo hace una cita con el solicitante, hablamos de la propiedad utilizando recursos de terceros y luego generamos una suma de lo que costaría hacer todas las reparaciones y ese es el punto de inicio para el préstamo. Para este desastre, yo sé que al inicio nuestros cálculos estaban más bajos. Yo creo que fue como en abril que comenzamos con una política para ajustar y luego aumentar los cálculos. Y esto aumentaría la elegibilidad de la persona, pero lo que pasa es que cuando los cálculos son bajos y también reciben el seguro, esto cubre la cantidad total de la pérdida según el cálculo inicial y luego no queda más espacio aquí y los costos actuales en base al cálculo del contratista suelen ser más altos. Así que esto pasa en todos los desastres, pero nuestro cálculo inicial simplemente es un cálculo aproximado en base a los pies cuadrados de la propiedad, también se basa en otras características de la propiedad y luego en base a las respuestas que nos den describiendo los daños que sufrieron. Y esto se puede ajustar en base a la ubicación de la propiedad y los costos de reconstruir en esa zona específica. Pero después de un desastre, a veces vemos que los costos de reconstruir aumentan de manera drástica y esto en particular sucedió después del incendio de Marshall, particularmente durante COVID, que habían problemas con la cadena de suministro, habían problemas con la reconstrucción y falta de obra de mano. Así que todo eso hizo que los precios subieran y nuestros cálculos iniciales no eran congruentes con los costos actuales. En este caso es un poco más extremo, pero nosotros dependemos de los cálculos del contratista para repasar y luego ajustar nuestras expectativas de los daños. Una vez que la aplicación se está procesando, puede tomar 1 o 2 semanas y si se aprueba, nosotros enviaremos los documentos para concluir el préstamo, se lo mandamos al solicitante y dentro de 5 días van a recibir un desembolso inicial. El desembolso inicial es hasta el límite no asegurado, que es de $25,000 para los daños físicos y $25,000 para las lesiones o los daños económicos para los negocios pequeños. Y después de hacer este desembolso inicial, nosotros solicitamos que los prestamistas envíen los cálculos de los contratistas, como también recibos de los otros fondos que recibieron y de cómo se han invertido en el proyecto de reconstrucción y luego vamos a programar los otros desembolsos. Así que no les enviamos todo el dinero a la vez y hay buenas razones para eso. Aquí les doy la primera razón. Es un buen control internal para asegurar que los dueños de la propiedad están haciendo es la propiedad de nuevo y nada más tomando los fondos y yéndose y dejando ahí el daño. Entonces, que usted está usando su celebridad para poder ubicarse de nuevo, pero tenemos que saber sobre eso para asegurar que con estos préstamos bajo la nueva propiedad. Entonces, haciéndolo en estos incrementos es un buen control para asegurar que lo están usando en la manera que se entiende para poder rehacer esa propiedad.
con eso de dándole los reembolsos, los tratamos de dar lo más pronto posible. Todo depende de los desastres y todo es único y a dónde usted va. A veces hay unas causas de por qué hay atrasos y voy a hablar aquí en unos diapositivos de por qué hay unos atrasos y qué pasa con eso de reembolsar y qué podemos hacer para poder aplazar esas fechas de vencimientos y en caso que algo cambie con su préstamo si estás al plazo final. Entonces, aceptándose de nuevo y estos consideración y apelaciones, entonces sus préstamos no han sido aprobado o ellos quitaron la aplicación y eso típicamente pasa si no hay suficiente información o documentación para poder tomar una decisión del crédito. Entonces estamos faltando una parte de la información o un documento para poder aprobar o rechazar el préstamo. Sin que recibimos esto no podemos seguir andando, entonces de pronto el, el solicitor nos está pidiendo de retirar la aplicación o de pronto si no están respondiendo, pues SBA le retira la aplicación. Entonces ellos te van a mandar una carta con esa retiración y te va a informar sobre los pasos que tienes que tomar para poder pedir una aceptancia de nuevo. Tienes 6 meses de esa fecha, de esa carta para pedir por eso de ser aceptado de nuevo de estar rechazado, usted tiene 6 meses de la inicial rechazo y esto incluye la razón por qué lo rechazaron y las cosas que no tiene que probar para que nosotros podamos evaluar de nuevo y de pronto llegar a una aprobación. Si llegas a la segunda recon- reconsideración, usted tiene una apelación, son 30 días después de eso, de la recordación. Entonces, tienes que dar la información de la justificación para poder sobrepasar ese rechazo. El plazo final para el préstamo, si ha sido aprobado, le vamos a mandar los documentos de finalización de eso. Ellos típicamente 60 días para poder firmar y regresar esos documentos y para hacer satisfecho las cosas que necesitamos. Y las cosas que hemos mencionado anterior, que son 25,000, 30,000 del inicial. Si no lo recibimos en 30 días, le mandamos un recordatorio. Si no lo recibimos en 14 días de ese plazo final, le avisamos que lo vamos a cancelar el préstamo o los fondos. Si los documentos no lo mandan y lo cancelan y si ellos piden para ser aceptado de nuevo 60 días después, y esto no es algo que sí es común, sí estamos viendo muchos más desastres donde la fase de recrear está tomando más tiempo y especialmente en esos de los juegos libres puede tomar más tiempo para poder limpiar porque estás liando con materiales más peligrosos y con las condiciones en las propiedades donde tuviste una destrucción completa de la propiedad. Con esa etapa nada más, eso toma más tiempo que otros desastres, de pronto como un tornado o una inundación, donde usted puede limpiar en un ritmo más rápido. Y de pronto puedes estar enfrentado de no tener suficiente contratistas o de atrasos en recibiendo los permisos de construir o
atrasado con esos acuerdos de los fondos de las seguranzas. Muchos esperan que reciban esos fondos antes de recibir los préstamos y muchos que prestan se van a esperar. Entonces hay muchas razones por qué pueden ver atrasos y es fácilmente para ver por qué los que van a prestar tienen situaciones donde no pueden regresar esos documentos entre 60 días. Entonces, si usted nos pide una extensión, vamos a hacer lo más que podemos para poder hacerlo, para hacer el proceso más fácil, pero si no hay una aseguranza, que unos 5 días adicionales o una semana adicional te va a ayudar para poder mandar los documentos, entonces la mejor solución sería cancelarlo y después restablecerlo de nuevo y lo hacemos muchas veces hacemos esto. Entonces, con estos de los plazos de reembolsos, ellos tienen que arreglar sobre esos fondos que lo van a recibir los fondos de los préstamos completos entre 6 meses de la fecha de la autorización del acuerdo de los préstamos. Todo dependiendo de los casos, pueden aprobar una extensión para dejar responsar los fondos más de los 6 meses. Y nosotros recibimos esas solicitudes para poder extender porque todavía estamos esperando por los permisos, estoy esperando por el contratista para trabajar. Entonces, cualquier cosa puede ser que no están preparados esos 6 meses para poder recibir todos los fondos y ellos piden una extensión. Entonces, aquí lo principal es para comunicarse con el manejador de su caso para asegurar que ellos puedan extender el plazo final, todo dependiendo de su situación. Si el que presta no puede hacer los arreglos para recibir los fondos, podemos cancelar los fondos que no se han sido desponsados, no solo no dejamos abiertos en las cajas, los cancelamos y usted nos avisa cuando están listos para poder um, hacerlo de nuevo para poder desponsar esos fondos. La razón que nosotros no te damos los fondos completos es porque el interés comienza cuando le damos los fondos, cuando desponsamos esos fondos, entonces no es bueno para darle los fondos completo y estás corriendo eso de los intereses porque no estás en esa de la etapa para um, de construir de nuevo. Entonces, mejor que usted esté listo para construir, recibir sus fondos y así los intereses comienzan a ocurrir. Entonces, vamos a hablar sobre pago de nuevo de los préstamos. Son 18 meses de cuando reciben la noticia de los préstamos. Los iniciales pagos no comienzan hasta 18 meses después. Entonces, esto comienza cuando los intereses comienzan a ocurrir cuando usted recibe sus fondos. Entonces, sí, es algo que para que usted tenga su cuenta de SBA, ahí está el enlace para que usted pueda ver los detalles de su préstamo, para saber sobre el principal y los intereses y puedes hacer horarios para esos pagos y también puedes bajar sus declaraciones. No es una nueva portal, es un nuevo portal que acabamos de comenzar, que comenzó en febrero primero, es algo mejoramiento que hemos tenido. No sé si alguien está escuchando que ha tenido un préstamo anterior que lo hicieron por el Capital Access Financial System, que eso es un sistema de CAPS. Este fue el sistema anterior que estuvimos teniendo para manejar sus préstamos. Era un poquito más viejo y el diseño no era tan bueno para los usuarios. Este portal es mejor para los usuarios y lo bueno es que usted si ya tienes una cuenta de CAPS, usan los mismos credenciales para ingresar. Entonces no tienes que crear un nuevo nombre de usuario o contraseña, puedes usar esa información de la cuenta anterior para entrar al portal de SBA Loan. En el portal del My SBA Loan
hay una función de mensajes en el futuro que usted tiene necesidades de servicios, necesitas ayuda para pagarlo en completo o haciendo una sobreacción o dejando ir el préstamo, hay una manera para que usted pueda comunicarse con nosotros en una manera segura y también va a tener archivos de esas comunicaciones entre ustedes y nosotros. Si necesitas alguna ayuda con esto de poder hacer ese portal, ahí tienen la información de servicio al consumidor. Ahí está el enlace de la CLSA @sba.gov y también pueden ver el número telefónico donde pueden marcar, que es el 0502 número. La duplicación de los beneficios. Entonces voy a comenzar de esta parte comienzo, voy a hablar sobre y voy a dejar si Friend Day de Department of Local Affairs puede hablar sobre la parte del programa, pero sí creo que eso es algo importante para mencionar, porque en un desastre así hay múltiple de programas de recuperación y seguranzas y con los programas federales, ellos tienen un requisito de no ser duplicaciones de los beneficios. FEMA y HUD también tienen estos requisitos para evitar de los duplicaciones de beneficios. De pronto hay unas diferencias pequeñas en que se determina que es una duplicación de beneficios contra ellos, el programas de ellos, contra otros programas de asistencia. Los, presta, los prestadores le tienen que avisar a SPA sobre si recuperaron pérdidas en diferentes fuentes para poder construir de nuevo y esto está parte de su acuerdo. Si usted recibe asistencia de otro programa, si es cobertura, préstamo, cualquier manera, usted le avisa a SBA para determinar si es una duplicación. Si no es, le avisamos y no nada para preocuparse, pero si hay una duplicación, eso puede ser un, un problema contra los montos que te pueden desbolsar y es posible que te cancelen una porción de los fondos si usted tiene los fondos que te dieron anterior. Entonces trabajamos con usted y con el otro programa para asegurar que sea lo más fácil posible. SBA tiene un acuerdo con Dólar para compartir la data de las aplicaciones de desastre y esto es para todo los programas de asistencia. Nosotros compartimos la información de los solicitadores para poder que ellos sepan sobre los estatus de de las aplicaciones para saber qué era y los fondos para poder determinar de una vez si hay una duplicación y así usted no tiene ese problema de tratar de darle esa documentación a todas las asistencias y los programas, ellos pueden ayudarle con eso. Esto ayuda para evitar problemas donde puedan recibir fondos más. Entonces queremos evitar para que ellos no tengan que pagar de nuevo a los fondos de la SBA porque ellos recibieron más del monto que se ha calculado de la pérdida. En el Standard Stafford Act, esta es una definición y esto ocurre cuando la persona recibe asistencia financiera más de fuentes múltiples por el mismo propósito, por más de lo que se necesita la asistencia. Entonces, en cada requisito hay un estatus para asegurar que no están dando beneficios dobles y esto es, el Stafford Act es la ley legislativa que deja que FEMA deja el programa de desastre y SBA es la acto de
negocios pequeños y nosotros tenemos requisitos y en esos estatus. Entonces voy a tomar una pausa acá por un segundito a ver si Dave Bowman está con nosotros para poder hablar con nosotros con este dispositivo. Y también te prometo que ya casi terminamos y vamos a hablar sobre eso de las preguntas y respuestas. Katie, si está aquí, si pueden ver si Dave está con nosotros para poder... Ah, ok. Bueno, gracias, Dave. Le cedo la palabra. Y una que quería énfasis en eso de la duplicación de los beneficios es que si usted recibe fondos de una fuente, no puede recibir fondos de otra fuente. Ese no es el caso. Mientras los recursos no es más de lo que usted necesite, estás bien. En esto con el Colorado Housing Recovery Program, nosotros tenemos dos herramientas en cómo los beneficios los tratan. Es diferente de la parte de los fondos y, eso, y diferente de eso de las líneas de préstamos. Ha sido un debate sobre eso desde la huracán Katrina y en los desastres anteriores lo trataron iguales, pero en este caso lo estamos siguiendo diferentes reglas que han dejado desde ese entonces, donde no tienen que reducir sus becas, pero en la reversa no es verdad. Entonces la SBA todavía va a mirar sobre esos asistencia de fondos para cerrar en esas necesidades. Si está más de los $2,000, $200,000, no le va a afectar sobre la SBA, pero si brocha bajo de esa línea de lo que prestó, ellos pueden venir y decir, ahora, dependiendo de su contrato, todo ha sido cubierto. Entonces, de pronto reducen esos préstamos en el lado de SBA. Siempre estamos trabajando de aquí para allá. Entonces, si usted recibe nuestra plata, por favor, hable con su oficial de SBA y viceversa. Cuando hablamos sobre los préstamos, si usted está en esta categoría que es menos de 150% de MA, usted está elegible para unos fondos y también puedes recibir unos préstamos y las mismas reglas van a aplicar. Si la asistencia total con esos 50,000 es más allá del broche, entonces pueden ver reducir uno o los dos préstamos para asegurar que llegue a la línea de lo que necesita. Si es más de los 150% de MA y no está elegible para los préstamos, pero ya ha sido aprobado por un préstamo con SBA, una cosa que quería explicar con eso no es una divulgación de los beneficios, esa es una póliza, decisión que hemos hecho, pero sí lo motivo que si su préstamo ha sido cancelado y ha sido aprobado, que um, reinstata esos fondos de los préstamos de la SBA porque las tasas de intereses son un poco mejores um, y estos dos son son mejor porque si usted trata de recibir un préstamo de construcción para ser 4% menos el 2%, entonces con la vida de los préstamos vas a ahorrar $24,000 y 4 veces más con los productos de SBA. Entonces, si estás pensando si quiero la plata del Estado o del SBA, es mejor que haga la SBA porque usted puede recibir unos fondos más grandes y de nuevo los intereses son un poquito más bajos. Y la razón por esa póliza es porque la legislativa no nos dio mucho dinero para este programa y podemos servir 200 préstamos y la SBA no tiene esos requisitos. En este momento han aprobado 500, pero aproximadamente el 50% se han cancelado.
a que sí que quizás se puede tratar de revertir esa cancelación sería la mejor opción. Pero si esto le ha sucedido, usted no tiene acceso a esos préstamos y sí le vamos a otorgar el préstamo estatal. Y quizás eso estaría en su mejor interés, si solo necesita $50,000 y no los 200,000, pero si nosotros le damos un préstamo, quizás alguien más no va a obtener el préstamo. Por eso no queremos animar a las personas a que traten los dos programas. Si tienen alguna pregunta, tenemos el correo electrónico aquí, tenemos la página web, se pueden comunicar con nosotros y ahora podemos pasar a la siguiente diapositiva. Quisiera decir en cuanto al comentario de Dave que hemos visto muchos programas así en otros estados. Y estos programas se crean cuando suceden otros eventos. Y antes, si uno pedía un préstamo de la SBA y lo aprobaban, incluso si uno aceptaba el préstamo o no, ese otro programa subvencionado del Estado consideraba que era una duplicación de los beneficios y decían, bueno, no, ya le aprobaron por ese préstamo, acepté ese y usted no tenía opción. Simplemente cancelaba la opción de tomar otro préstamo. Así que estoy muy contento que Colorado tiene el enfoque donde pues si se cancela el préstamo y uno no lo recibe, eso no va a impactar las condiciones para los otros programas. Y Dave, creo que estas son buenas razones para las que quizás el préstamo de CBA sea una mejor opción que para otras personas y probablemente les va a ayudar más a cubrir ese costo de reparación que los otros programas. Muy bien, en esa diapositiva tenemos la información general de servicio al cliente. Probablemente ya lo han visto o ya han utilizado estos datos, pero si en algún momento tienen una duda sobre el programa y se quieren comunicar directamente con nosotros, pueden llamar nuestro número de 1-800 o nos pueden enviar un correo electrónico a disastercustomerservice@sba.gov. También hemos acordado trabajar estrechamente con el condado y de esta manera podremos proporcionar asistencia al momento de responder preguntas. Así que realmente les animo a que aprovechen el programa local y las personas que están ayudándoles. Estas personas han sido fenomenales al momento de comunicarse con nosotros para obtener más información y navegar el programa para ayudar a los propietarios de manera correcta. Así que espero que vean mejoras en los tiempos de respuesta y que podamos ayudarles a ustedes con estos fondos. Así que ahora creo que ha llegado el momento de responder a las preguntas. Gracias, Alex. Yo tengo algunas preguntas que habíamos recibido con antelación en el formulario de inscripción. Algunas de estas preguntas ya se han abordado, pero hay algunas preguntas que se han hecho varias veces, así que de cualquier modo se las voy a hacer para que las responda si está bien. Claro que sí. ¿Existe un plazo final para solicitar los préstamos de la SBA para los incendios de Marshall? Sí, el plazo final para aplicarse ya ha pasado, no sé cuál es, lo lamento, no lo incluí en las diapositivas, pero voy a garantizar que lo tengan y lo voy a compartir, pero si aún no han pasado su solicitud para los daños físicos, ese plazo final ya pasó. Normalmente damos un periodo de gracia, pero suele ser como de 1 o 2 meses y creo que ya hemos pasado eso. Así que, pues, por eso es que siempre les animamos a que envíen sus solicitudes, incluso si no saben si quieren el préstamo, porque siempre pueden retraer o eliminar su solicitud, o si lo aprueban, simplemente puede decir, no, no voy a aceptar el préstamo, lo cancelamos y luego pueden solicitar que se pase la solicitud de nuevo. Pero si ustedes, no sé, pues ¿conocen alguna situación extraordinaria que no permitió que pasaran la solicitud dentro del plazo otorgado? Nosotros lo vamos a considerar, pero diría que probablemente no iríamos a responder a una aplicación sin que realmente tengan situaciones extraordinarias.
Gracias. Esta pregunta también salió en la función de preguntas y respuestas un par de distintas maneras y también se había preguntado con antelación y la respondió usted ya, pero podría volver a explicar por qué es que se cancelan los préstamos. Parece que es un beneficio para el residente, pero podría explicar esto. ¿Por qué es que se aprueban algunos préstamos y luego se cancelan y cómo es ese proceso? Claro que sí. Bueno, no es nuestra intención aprobar y luego no desembolsar el préstamo. El objetivo es aprobar los préstamos lo más rápidamente posible y luego desembolsar todos los fondos rápidamente. Pero con estos préstamos sí hay distintos requisitos en base a las cantidades del préstamo. Como mencioné antes, el límite no asegurado es de $25,000. Cualquier suma mayor, si tienen propiedad que pueden utilizar como garantía, le solicitaríamos que hiciera eso si el préstamo supera los $25,000. Pero además, hay otros requisitos. Ahora tenemos que garantizar la propiedad, así que hay requisitos del seguro. Los que están tomando los préstamos deben obtener pólizas de seguro, quizás necesitamos límites de cierta cantidad. Y luego, para los préstamos que son de mayor cantidad, también hay temas de permisos. Así que todo esto pues hay muchos elementos que están fuera de nuestro control en cuanto a ayudar al solicitante para obtener eso más rápidamente. Los permisos están fuera de nuestro control, también lidiar con la compañía de seguros está fuera de nuestro control, poder garantizar el contratista que desean y que se sientan cómodos con esa persona, cosas así. Y luego hay estos elementos que están fuera de nuestro control. Cancelar el préstamo suena peor de lo que es y no va a ayudar a un propietario que está tratando de reconstruir y reparar la casa para que la familia pueda volver lo más pronto posible. Lo primero que surge a la mente es que ahora ya se ha desaparecido, que se canceló y eso es todo. Pero así no es como funciona con esos préstamos. Nosotros cancelamos los fondos no desembolsados y básicamente es como desactivar el préstamo. Luego, la persona puede solicitar que se vuelvan a proporcionar los fondos si cumplen los requisitos. Bueno, como pregunta de seguimiento tengo la siguiente. ¿Cómo es el proceso de reactivación? ¿Qué pasa si las personas se perdieron este plazo de 6 meses? ¿Y qué pasa si las personas están tratando de reconstruir 2 años después? ¿Se puede volver a activar el préstamo cada 6 meses o cómo es el proceso cuando tenemos estos plazos largos? Sí, bueno. Voy a pedirle a Rob Goodsman o a Erika Rivera o a alguno de los expertos de la SBA para que respondan. Ellos son del Centro de Desembolsos y de Procesos y trabajan en el equipo de contabilidad que lidia con los desembolsos de los préstamos. Así que Rob, Erika, si quizás uno de ustedes podría responder aquí para todos, ¿cómo es que funciona el proceso de activación? ¿Y cuál es la recomendación si piensan que quizás supera el plazo de los 6 meses? Simplemente anticipan que tomará más tiempo y deben esperar más de los 6 meses o tratan de activar el préstamo lo más pronto posible dentro de esos 6 meses después de haberlo solicitado. Hola a todos y todas, me llamo James Goodson, soy el director de el Departamento de Cuentas. Como dijo Alex, yo le decía a las personas que reactivar los fondos es como ponerlos en espera, en modo de espera por 6 meses. Aquí tenemos a varias personas que van a superar el tiempo de construcción y está bien. Se puede cancelar el préstamo y luego en 6 meses pueden volver. Incluso si no están listos en 6 meses, díganos, denos el cronograma. Lo que queremos hacer es seguir en contacto con ustedes y así vemos que están tratando de avanzar.
Entendemos que tendrán demoras quizás con los contratistas, con los permisos, con cosas así, y tratamos de diferenciar entre aquellas personas que realmente están tratando de avanzar y aquellas que simplemente como que se desaparecen. Y bueno, queremos darles los préstamos, estamos tratando de desembolsar los fondos, así que lo primero es que les van a llegar unas cartas cuando se cancele el préstamo, van a ver el proceso para activarlo de nuevo y si se están acercando con esos 6 meses, pueden enviarle un documento a la persona que está gestionando su caso para que le podamos dar una extensión o podamos reactivar el préstamo. A veces otorgamos una extensión si están tratando de avanzar activamente con el préstamo y se están encontrando con obstáculos o demoras. En ciertos casos podemos extender el préstamo sin tener que cancelarlo y simplemente depende de la situación específica para ese caso. Y creo que vi una pregunta sobre por qué hacemos esto y por qué lo tratamos de hacer tan rápidamente. Y es porque queremos desembolsar el dinero rápidamente. Si se extiende el préstamo, debemos recordar que si se extiende más de un año, ahora estamos en una categoría donde hay ciertos pasos que debemos seguir por nuestra parte para reprocesar la parte financiera del préstamo. Esa es una de las razones por las cuales tratamos de lograr todo esto dentro de un plazo de 6 meses a un año si es posible, pero siempre que sigan en comunicación con nosotros, solemos encontrar la manera para que se procese la extensión o para que se pueda reactivar el préstamo. Y espero que eso responda a la pregunta. Hay una segunda pregunta de seguimiento y creo que tengo la respuesta, pero para verificar si las personas no se han perdido el plazo final de SBA, pero sí se perdieron el plazo de los 6 meses para la reactivación. Aún tienen la oportunidad de comunicarse con la persona que gestiona el caso para hablar sobre la reactivación ahora. Sí, sí, siempre puede pasar una solicitud y el departamento de procesamiento lo va a ver, no solamente la persona que lleva el caso. Y deben, esto es importante, deben incluir una explicación clara de las circunstancias que llevaron a que se perdiera el plazo de 6 meses. Si tiene una razón, la SBA va a mirar eso y eso es clave. Alex, ¿podría ir a la diapositiva que tiene la información de contacto? Gracias. Bueno, aquí tenemos algunas preguntas generales y estoy muy contenta de que están los expertos aquí en la llamada. Asegurar una línea de crédito afecta la elegibilidad para la SBA. Yo puedo responder a eso. Nosotros no tenemos un límite de garantía. Si usted tiene alguna garantía en cuanto a su casa, nosotros vamos a mirar eso, nos lo tiene que pagar de manera inmediata. Como Alex dijo antes, hay ciertas circunstancias bajo las cuales podría refinanciar y eso depende del proceso de los préstamos y pues las oportunidades de pago, pero no, esto no sería una limitación para obtener un préstamo. Muy bien. ¿Y cómo puedo pedirle a la SBA que cambie mi categoría inicial? Bueno, usted tendría que solicitar una reverificación. Como dijo Alex antes, nosotros verificamos que somos los primeros. Bueno, nosotros somos los primeros en entender que quizás el costo del día de hoy no sea lo mismo que costará en 6 meses. Estamos en una situación de inflación y con los contratistas a veces veremos cambios, así que podremos pedir una segunda verificación para que salgan y miren la situación de nuevo para ver si hay daños adicionales. Lo mejor es proporcionar cálculos adicionales o recibos adicionales
para comprobar lo que usted piensa que debería ser la valoración. Gracias. Tenemos una pregunta. Yo he escuchado esto antes también. A ver, entendemos que SBA y FEMA van a terminar en 18 meses después del incendio el 1 de julio. ¿Podremos apelar? ¿Puede hablar del plazo final de FEMA y quizás como sea el mismo o no en comparación con el de la SBA? Bueno, yo mencioné esto en la presentación. El plazo final de inscripción de FEMA para los programas de ellos está alineado con nuestro plazo final de aplicaciones para los préstamos de los daños físicos. No estoy seguro en cuanto al plazo de 18 meses que mencionan, pero siempre y cuando tramiten su aplicación con nosotros antes del plazo final, todo está bien. Y luego, si están en una situación donde deben retirar la aplicación porque necesitan más tiempo, porque se rechazó, tendrán tiempo adicional para solicitar que se reconsidere. Además de esto, yo no veo cómo es que el plazo final de FEMA va a impactar a nuestros solicitantes, además de el tema de la inscripción, que era la misma. Y Yolanda también incluyó en el chat los plazos finales. El plazo final para los daños físicos fue el 2 de marzo 2022 y el de daños económicos fue el 30 de septiembre del 2022. Así que además de esto, no hay plazos finales. Todas las personas tienen sus propios plazos finales. Sí, correcto. El otro plazo final que yo mencioné fue el de pagos iniciales. Como ha dicho, eso se basa en los individuos, en base al préstamo y en las fechas. Así que 18 meses después sería cuando tendrán que comenzar a hacer los pagos, pero eso es específico al préstamo individual. Muy bien, gracias. Dave, esto quizás sea para usted o quizás sea para usted y Alex, así que voy a leer la pregunta entera y luego se la pueden dividir. ¿Podríamos hablar sobre las semejanzas y las diferencias del préstamo de verificación de SBA bajo de los $25,000? Y Dola recientemente anunció los esfuerzos de mitigación. ¿Qué califica? Y esto tiene que ver con los costos, con estabilizar el edificio y así, etcétera. Dave, una diferencia es que nuestro programa de mitigación está por debajo del de la SBA, no es tan generoso. Básicamente, tenemos una lista y en este momento estamos verificando con el condado de Boulder County y con Louisville para garantizar que tenga sentido. Así que, por ejemplo, si tiene regaderas, tendría un crédito de 30,000. Si tiene materiales específicos que está utilizando, eso agrega el total. Así que si está tomando ciertas acciones, estamos agregando esa suma a su premio y llega a un límite de 30,000, porque hay un límite de 30,000 en cuanto a las acciones de mitigación de incendios. En cuanto a la SBA, nosotros no tenemos una lista específica de las acciones que califican como mitigación. Lo que estamos buscando son las medidas protectivas para mitigar daño de cara al futuro de la misma naturaleza. Se le pide a los propietarios que cuando solicitan esta mitigación, que expliquen exactamente cuál es el proyecto, cuáles son los gastos que van a tomar. Y luego tenemos el equipo de verificación que repasa todo para pues garantizar que sea razonable y luego lo vamos a probar. Pero muchos de estos programas de mitigación que hemos visto tienen como puntos específicos, acciones que se deben realizar,
pero el programa de la SBA no se ha configurado de esta manera, así que tienen mucha más flexibilidad en cuanto a lo que se podría considerar como una acción de mitigación o lo que se podría aprobar bajo esta categoría. Lo clave es comunicarse con nosotros, avisarnos lo que van a hacer y vamos a ver si podemos aprobar esta asistencia adicional. Tengo otra pregunta sobre eso de la dólar, Dave, y tienen mucho nervio, están muy nerviosos los residentes alrededor de tomando ese dinero de la SBA y que esperan, están dando la esperanza de teniendo esos fondos de dólar. Entonces, si puedes hablar sobre cómo se ve a los individuales, sí, debes de aplicar por los dos. Y como indiqué en los dispositivos, en eso de los fondos, si estás bajo de los 25,000 de la MA, eso no va a cambiar lo que usted está elegible. Si nosotros podemos brochar ese espacio, especialmente si estás en esos de los ingresos bajos, queremos darlo con ese dinero de las becas y no tienes tanto que tienes que pagar de nuevo con los préstamos. Entonces, con esos premios hay un total de lo que ellos te pueden dar, pero debes de absolutamente aplicar por los dos. Y si SBA y dólar quieren pagar último y cualificas para los dos, ¿quién paga primero? Entonces, eso va a ser una situación bien rara porque usted está menos de 150% MA y quieres tomar eso de la al préstamo tradicional y también la cualifica para FEMA. Entonces, si estás en esa categoría, que son bien pocos, yo sé con la expectativa del Estado, nosotros no importamos que si vamos primero o último en el préstamo tradicional. Hay un poco de preguntas aquí, Alex, sobre no recibiendo los desembolsos de 25,000 después de llenando los papeles adicionales. Entonces, Rob, si puede contestar, no es nada más de firmando los documentos de cerrando, finalizando el préstamo, pero hay otros requisitos que pueden tener que para poder desbolsar y unas cosas que faltaban a las personas para no recibir esos inicios de una vez. Sí, cada préstamo es único y sí tenemos las líneas de guías generales, pero cada préstamo tiene sus requisitos únicos y todo dependiendo del tamaño y cuánto cobertura am, usted ha recibido y qué es lo que vas a expectar, la expectativa de la propiedad. Puede ver que un requisito donde usted tiene que poner dinero dentro del proyecto antes de que SBA pueda entrar para poder terminar su proyecto o un requisito de permiso o algo más que necesitamos antes de darle esos fondos iniciales. Por ejemplo, si usted tuviste un préstamo por completo de construcción y no tienes el permiso de construir, de pronto no vamos a poder darle esos 25,000 del inicio. Todo depende, tenemos que ver en los específicos del préstamo y siempre estamos a los servicios para revisarlo de nuevo. Si tiene alguna pregunta, hable con el manejador de caso y mande un correo electrónico porque lo revisamos de nuevo, porque la meta es para poder darle más dinero que podemos en sus bolsillos lo más pronto posible. Pero si hay unos requisitos anteriores y de pronto Erika puede expandir en eso. Sí, entonces para elaborar un poco acá, si le va a costar como 1 millón para construir su propiedad y la préstamo de SBA es 250,000, eso es algo que tenemos que dirigirnos. Entonces usted ha hablado de que sus
préstamos han sido dirigidos de nuevo, asignados a otros expertos y de su desastre y lo que estás teniendo de experiencia ahora, y ellos están mirando en diferentes maneras donde lo pueden ayudar y ayudar para navegar en el programa de los préstamos, a ver si le podemos dar más dinero en mejor tiempo. Esto es de la construcción de los contratos y también los costos y teniendo un plan de construcción. Entonces, si usted ve a su acuerdo y usted entrega toda su documentación y no tiene los fondos, los requisitos que se necesita, más probable están esos acuerdos y más que todo, de pronto va a ser algo sobre el requisito inicial, pero por favor hable con el manejador de caso para que puedan revisar sobre esos requisitos y poder hablar sobre cómo pueden lograr esos requisitos. Gracias, Erika. Entonces, hablando sobre eso de las gestiones de caso, que estos administradores de caso tienen una pregunta, donde muchas preguntas y frustración y preocupación sobre los administradores um, que le están respondiendo y retirándose. Entonces, si pueden explicar un poco del proceso y nos pueden decir sobre unos pasos que han comenzado para poder aliviar estas frustraciones y nos pueden hablar sobre los administradores de los casos, estas de los administradores de la SBA o con, sí, con SBA. Entonces voy a comenzar aquí, Rob, si usted gusta hablar sobre el equipo mismo, pero con la perspectiva de la agencia. Y no estoy haciendo excusas, pero para el contenido, en esto de recuperación de desastres, nosotros necesitamos que a responder a estos desastres en una manera grande. Nosotros no nada más hacemos los no respondemos a nada más a los desastres que ha sido declarado federal como el Marshall Fire, el incendio del Marshall, pero también algo locales. Entonces también nosotros ayudamos con eso de los alivios de COVID. Entonces nosotros damos mucho de esos préstamos de alivio y eso hace doble los casos que teníamos equipos que estaban liando con 4,000 más cuentas que eran abiertas para esos de los préstamos de COVID. Entonces, esta del SBA es directo. Nosotros liamos con el proceso, con haciendo los desembolsos y los servicios de los préstamos. Entonces, la actividad que nosotros recibimos con COVID le dio mucho trabajo a muchos de estos equipos. Entonces, para manejar, necesitamos que mover los equipos de un lado a otro. De pronto tienen que hacer el lado de los servicios del COVID. Y esto fue fuera de lo normal, pero sí fue lo que pasó. Y también si tenemos otro desastre grande, tienen que cambiar su enfoque para lidiar con esos problemas. Entonces, esto a veces que pasa que tenemos un evento grande, entonces nosotros tratamos de manejarlo y cuando ya podemos lidiar con lo que tenemos, bajamos los números de personas que tenemos en equipo y después tenemos que aumentar de nuevo cuando tenemos otro desastre grande. Entonces, con el lado del administrador, ¿qué pueden hacer para si no están recibiendo una respuesta en una manera rápida? Entonces, Alex está correcto, nosotros movemos a las personas alrededor para responder a todos los desastres y nosotros tratamos de responder a todos los sobrevividores de los desastres de la misma manera para no dejarlos al lado. A veces los administradores los transfieren o se van de la agencia y tenemos que cambiar en manos esos archivos o estamos en proceso de emplear. Entonces, si tienes alguien nuevo que hemos acabado de
entrenar, de pronto no le van a dar una respuesta constante, pero lo que hemos hecho es que si tenemos personas con más años en la agencia con esta declaración y que tienen muchas experiencias en estos tipos de préstamos. Entonces estamos poniendo personas en lugares y están en lugares y tenemos expertos en esas situaciones para tener un punto de contacto y Erika va a hablar sobre eso. Si tienes un problema, puedes comunicarse con ese punto de contacto y le vamos a buscar una respuesta. De nuevo, yo soy sobre el departamento y le buscamos esa respuesta de una manera u otra para buscar esos archivos. Entonces, Erika, si puedes seguir con eso. Gracias, Rob. Entonces, como Rob mencionó, muchos de ustedes han tenido sus préstamos asignados de nuevos y de pronto he escuchado de los nuevos administradores y eso fue en el esfuerzo para poder considerar estos préstamos a un equipo que tienen alto expertos de las experiencias de estos préstamos de 50 años de experiencia. Nos han entrenado y hemos hablado sobre los problemas que hemos visto en estas preguntas sobre estos y los otros problemas que estás hablando y compartiendo. Estamos compartiendo con ellos y lo están escalando a diferentes departamentos. Va a haber tres administradores que van a lidiar con estos préstamos y uno que va a ser el líder sobre el equipo. El nombre de ella, estoy un poco de espera porque no quiero que reciba como 50, 500 correos electrónicos, pero si se espera hasta el lunes para ver si el administrador se comunica con usted, Dawn, Dawn. Ella es la líder de ese grupo y puedes comunicarse con el número de 1-800 para poder recibir asistencia adicional. Pero sí hemos disminuidos los archivos y eso significa que los tenemos que asignar de nuevo, pero están en buenas manos. Entonces, sí estamos comprometidos para poder tener un punto de contacto que va a servir con los equipos locales. Entonces, si usted ya está trabajando con ellos, puedes seguir haciendo eso nada más para que sepa que ellos van a tener una línea directa con nosotros para hacer esas preguntas y le puedan recibir asistencia y aprender sobre qué es lo que está pasando con el programa y así pueden asistir con las personas que están yendo en estos canales. En cualquier manera, esto sirve, pero la comunidad locales ha sido un buen equipo de comunicarse con nosotros y a ver cómo nosotros podemos hacerlo más rápido para desplazar los fondos. Gracias por clarificar y apreciamos usted escuchando los comentarios de la comunidad y haciéndoles las reestructuras de nuevo. Tenemos unos residentes que tienen problemas conectándose con los administradores anteriores y suena que todo eso se está resolviendo y van a haber diferentes puntos de contacto. Entonces sí apreciamos eso. Hay una pregunta en específica, ¿por qué las evaluaciones financieras lo están haciendo múltiples veces? Porque le estamos pidiendo por los impuestos de 2021. Eso es un proceso regular. Alex, ¿le gustaría hablar sobre esto? Yo no sé qué escenario de pronto están describiendo. Bueno, sin saber los específicos, todo depende de cuánto tiempo el préstamo ha estado sentado o en espera, porque si ha sido más de un año, porque hay un proceso de préstamos que requiere que él tiene que ser evaluado de nuevo en un punto de vista financiero. Entonces, no sé si hay otros
estándares de negocios, de requisitos, pero eso sí es primario. También si aumento, si piden un aumento, si has accedido más de un año de la revisión financiera y entonces sí tienen que ser un segundo evaluación económicas para eso de las extensiones. Con la cobertura de construcción, eso compromete con los requisitos de la préstamo. Y si están hablando sobre eso del el, el requisito de la aseguranza de los peligros, eso sí puede tomar el lugar, pero SBA tiene que estar nombrado de la hipoteca si está asegurado, si es una propiedad segura con el préstamo. Y Erika, de pronto eso es para usted también. ¿Con quién se va a contactar si su préstamo ha sido cancelado y usted corriente no tiene un administrador? Eso debe de estar en la carta de cancelación. Si no lo ubican, puedes hablar con el servicio de consumidores del SBA en ese dispositivo que le dimos en esa presentación. Y nada más quiero notar que en el webinar, en la charla, yo puse ahí mi correo electrónico directo. Si tienen preguntas de seguimiento para nosotros, DOLA o SBA, le podemos ayudar para asegurar que dirigimos esas preguntas a la persona indicada. Esos que entonces estoy revisando aquí las preguntas. Espérese un momento. ¿Cómo es que los préstamos de SBA sirven cuando tienes propiedades de alquiler o de inversos? Entonces, cuando hablamos sobre eso de las hipotecas, de las casas, los máximos 250 mil para las residencias primarias. Si es una propiedad de alquiler, tienen que aplicar bajo del negocio y eso el máximo es 2 millones. Si es una segunda residencia o una casa de vacaciones o de viajes y no es para eso de alquiler, no está elegible porque no es una residencia primaria y tampoco no es unos ingresos de negocios, entonces no está elegible tipo de propiedad. También hay una excepción que hacemos si hay un familiar cercano que está viviendo en una propiedad. Entonces, por ejemplo, yo tengo otra casa y mi mamá vive ahí y no le cargo los alquiler, yo todavía puedo aplicar o ella puede aplicar para la asistencia de los programas de casa de vivienda, porque eso no es una propiedad de alquilar y no es una casa de vacaciones o la segunda casa, sino una vivienda para un familiar. Yo creo que hay una pregunta más que no lo han contestado. Cada desembolso tiene una fecha de pago diferente. No. Entonces, si están hablando sobre pagando de nuevo, eso es un préstamo completo y los pagos están listos 18 meses después de que usted recibe los préstamos. Y eso comienza si usted recibe los fondos completos o no cuando llegue esa fecha. Entonces, si llega esa fecha y necesitas una extensión, puedes pedir una extensión. Pueden hacer eso. Lo vemos por caso en caso, pero no van a tener préstamos separados por cada fondos que se desembolse. Es un préstamo completo junto. Ok, gracias. Y esta es nuestra última pregunta.
¿Qué pasa si está jubilado y está volviendo a trabajar en cuanto al préstamo de CBA? ¿Puede leer la pregunta de nuevo? Sí, ¿qué pasa si está jubilado y está volviendo a trabajar, ya que otras fuentes de financiación, incluyendo la SBA, no están funcionando? Supongo que la pregunta es cómo se puede volver a aplicar para la SBA. Sí, bueno, si el préstamo de la SBA no ha funcionado, es decir, que se le ha cancelado y tiene la oportunidad, como hemos mencionado, de pedir que se vuelva a reactivar. En ese momento, les voy a dar un ejemplo aquí. Digamos que no le aprobaron el préstamo, se le rechazó el préstamo, pero usted va a volver a trabajar y quizás va a haber un aumento en ingresos y quiere solicitar que se reconsidere ese préstamo, lo puede hacer. Puede utilizar sus ingresos nuevos y va a tener que proporcionar documentos que demuestran los nuevos ingresos como los, los talones de los cheques, porque dependemos de los ingresos que se le informen a la autoridad del IRS de los impuestos. Yo creo que la pregunta aquí es ¿cuál es el límite? ¿Hace cuánto fue la decisión que se rechazó? Si ha pasado mucho tiempo y no tienen una buena razón en cuanto a por qué no solicitaron la reconsideración dentro del plazo de 6 meses, van a tener que apelar esa decisión y se va a repasar cada caso de manera individual. Pero si pasado demasiado tiempo y no hemos escuchado a esa persona desde hace mucho tiempo, quizás no se va a reconsiderar. Gracias, entraron dos preguntas más. Estas serán las últimas preguntas. Yo sé que todos aquí, incluyendo los participantes comunitarios, no se van a querer perder de nada y hemos dicho que esta llamada terminaba a las 7:30. Los propietarios aún pueden aplicar incluso si no sabían que esto estaba disponible. Esa es una pregunta para el Estado. Creo que es una pregunta para la SBA. Bueno, si tenemos como así, bueno, si tenemos a alguien que no sabía que podían aplicar o que cumplían los requisitos para el programa de préstamos empresariales y acabaron de escuchar sobre esto en esta llamada de esta noche y desean tramitar una aplicación tardía, yo les animaría a que lo hicieran. No existe ninguna garantía de que vamos a aceptar una aplicación tan retrasada, pero pueden poner información sobre por qué no aplicaron la primera vez y si quizá recibieron información errónea o algo así, eso lo pueden indicar. Y quizás podremos hacer una excepción, yo no sé, el equipo va a repasar estas aplicaciones que entran tarde, pero como advertencia no existe ninguna garantía de que se va a aceptar, pero pues es posible aplicar. En este momento realmente tendrán que enviar un correo electrónico al centro de asistencia del cliente con su solicitud y lo vamos a repasar y les avisamos si lo aprobamos y si vamos a aprobar su aplicación, pero tienen la oportunidad de pasarla. Muy bien. Y ahora pasamos a la última pregunta. Es específica para esta persona, pero yo creo que quizás puede ser aplicable para muchas personas por razones de impuestos. Yo seguí el proceso inicial de aplicaciones, tramité mis impuestos del 2021, pero no se había procesado y mi aplicación se canceló. Ya he procesado mi pago de impuestos del 2022. ¿Puedo volver a activar el préstamo? Sí, les animo a tramitar esto.
Lo que sucede a veces es que obtenemos una aplicación y como parte de esa aplicación debemos tener el formulario 45 del IRS del Servicio de Impuestos Internos y eso nos permite obtener los récords directamente de las autoridades de impuestos. Y si las autoridades de impuestos nos dicen que no se ha tramitado aún, quizás podemos retirar la aplicación porque no lo tramitaron. Así que si luego se tramita todo, podremos verlo y trataremos de ver si se puede volver a firmar el formulario. Solamente es válido por algunos meses y luego se debe volver a retramitar, pero sí pueden tramitar esta solicitud para la aceptación. Muy bien. Bueno, para resumir aquí, parece que el equipo ha escuchado las inquietudes de la comunidad y están tratando de ayudar. Si su préstamo se ha cancelado y lo tienen que volver a activar, pueden tramitar una solicitud. Hay excepciones. Nada es una garantía, pero pueden solicitar ayuda directamente. También pueden solicitar ayuda de uno de los nuevos gestores de caso que mencionó Erika. Y Dave de Dola tiene un comentario más en cuanto a la calculadora en línea de Dola. Y le queremos agradecer a la SBA y a todos los participantes del día de hoy por sus preguntas y su paciencia, ya que nos han ayudado a coordinar esta llamada y armonizar los procesos y darles a todos el mejor servicio. Dave, sí, recibimos la pregunta sobre la calculadora, yo lo probé. Yo creo que lo actualizaron. En este momento la calculadora está rota. Lo vamos a tratar de arreglar lo más pronto posible, así que lamento mucho que sea una inconveniencia. Gracias, Dave, gracias a todos. Y bueno, vamos a publicar esto la próxima semana y una vez que lo publiquemos, van a ver una notificación en el boletín del incendio Marshall. La presentación y la diapositiva también se van a compartir en la página de Boulder County y de Marshall Rock, así que deben poder acceder a esto en varios lugares. Sí, gracias. Se los agradezco mucho. Muy bien, bueno, vamos a finalizar aquí y gracias a todos. Que tengan buena noche.